Espirituini Podcast. Está a punto de comenzar Códices, Relatos Sagrados. Meridiana Cósmica. Buenas tardes a todos, a todas. Hoy iniciamos un capítulo más de Espirituini Podcast, contentos porque este es el número 8 y el número 8 siempre nos representa la fuerza, nos representa el infinito y pues bueno, ni mandado a hacer este capítulo porque hoy estamos aquí con una maestra de historia que es Yolotzin Yáñez, Perla Yáñez también, mejor conocida como Perliux. Y pues bueno, también pues muy admiradas ahora de conocer sus talentos, un poco para que te conozcan las personitas. Pues bueno, ella está aperturando un curso sobre códices muy interesante y pues queríamos hacer este capítulo porque en estos momentos de las cuentas sagradas en las que estamos, pues ha llegado el tiempo donde toda nuestra cultura va a florecer o va a volver a brotar y pues nosotros vamos a ser quienes posibiliten el brote de estas semillas, ¿no? O sea, son semillas que nuestros abuelos ya plantaron, dieron frutos, volvieron a soltar semillas y así, ¿no? Durante mucho tiempo. Y pues ahora nos toca a nosotros justo hacer esa conciencia y empezar a posibilitar estos brotes. Entonces, pues contentísimas de que estés aquí, Perliux. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muchísimas gracias Fanny por la invitación y obviamente súper contenta de estar aquí presente y compartir con todos ustedes sobre este hermoso tema. Súper. Pues me gustaría mucho empezar por el principio. Me gustaría saber, este podcast se llama Espirituini por una razón y es justo ir recolectando qué significa la espiritualidad para todos los invitados que vamos teniendo aquí. Entonces, es una pregunta de cajón y nos gustaría saber qué es la espiritualidad para Yolotzin. Pues para mí la espiritualidad ha sido este largo camino en el que todos recorremos hacia nuestro interior. Es el reencontrarnos con nosotros mismos, el reconocer nuestras debilidades, pero también nuestras virtudes, también reconciliarnos con nuestra propia historia personal, con nuestros ancestros, con nuestros antepasados, aunque pues a veces esta parte final es muy difícil, ¿no? Como que a veces separamos nuestra vida pasada, separamos la historia de nuestros antepasados con la nuestra propia, cuando esto es lo que hace que seamos lo que somos, ¿no? Entonces es este constante crecimiento personal que tenemos, esta conexión que tenemos con nosotros mismos, con otras personas, con otras relaciones y pues también con el universo mismo, ¿no? También con la misma naturaleza, nos permite tener esta conexión que nos lleva a sentimientos profundos y también a ayudar a que cambie nuestra manera de pensar. Qué bonito Yolotzin. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Perla o Yolotzin? ¿Cómo te gustaría? Pues todo el mundo me conoce como Perla, con sus variantes, Perlotzin, Perlis, Perlita, pero en este último año decidí acuñar mi tercer nombre, el nombre de Yolotzin, por el significado en sí que tiene, y pues también un poco para enaltecer la lengua de nuestros antepasados. Wow, qué bonito. Y además suena súper bello. Yolotzin, para los que no conozcan la lengua náhuatl, eh, significa corazoncito. Entonces, qué bonito nombre. Y además es tu nombre de veras, ¿no? O sea, no Sí, es no es mi puesto por ti ni nombre, sembrado. no es sembrado. Sí, de hecho, es bonito esto porque inclusive, como tú le mencionas, la raíz sin tiene esa doble significación. Sin como pequeñito o chiquito, pero también sin como simbolizaba como algo grande, como algo honorable, ¿no? Entonces, pues yo quiero hacerle honor a ese nombre. Por eso es que ahora en el último año es que he estado más dándome a conocer con el nombre de Yolotzi. Bueno, pues te llamaremos Yolotzin. Además combina mucho con el tema y se oye muy lindo. Entonces, bueno, me parece muy interesante esto que nos comentas de tu manera de concebir la espiritualidad y quisiera preguntarte también, ¿cómo fue la construcción? ¿Cómo ha sido tu caminar en este ámbito espiritual que hoy te ha llevado a decir, quiero empezar a enseñar acerca de los códices? Bueno, yo ahora me he dado cuenta que todo lo que hemos vivido
nos prepara para el presente. Em, Cuando yo empecé con esta carrera de historia, de hecho, pues no estaba en mis planes, yo quería estudiar relaciones internacionales, como que pasé en esta etapa de los adolescentes en la que no sabes lo que quieres, entonces quería ser bióloga marina, quería ser restauradora, quería ser arquitecta, quería ser intérprete traductora, o sea, quería hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, em, mi primera opción fue Relaciones Internacionales en la UNAM, pero no me quedé. En aquel entonces, pues solamente era un examen, tenías que esperar un año, pues ahora ya hay como que dos momentos en que los muchachos pueden hacer examen y tienen más posibilidades, pero pues en aquel momento no, entonces tuve que esperar un año. Y entonces ahí dije, bueno, ¿en qué soy hábil? ¿Qué es lo que me gusta? Y decidí por historia porque es algo que me gusta mucho, que se me da fácilmente, pero al final de cuentas terminé enamorada de la carrera, ¿no? Entonces, aparte de que me solían decir, ¿por qué tomaste esa carrera? ¿Te vas a morir de hambre? Mucha gente me preguntaba, oye, pero ¿por qué estás estudiando una historia, una carrera de humanidades? ¿No se contrapone con tu parte espiritual, con tu sistema de creencias? Y yo dije, pues no. No, porque precisamente la historia me ha ayudado a entender toda esta parte de la espiritualidad, que, que precisamente gracias a la historia yo entendí que la espiritualidad no es solamente el ámbito religioso o moral, porque siempre asociamos la espiritualidad con lo moral, que sí tiene que la moral sí es una parte de, pero no lo es todo, ni tampoco con la religiosidad. No forzosamente para tener una espiritualidad, forzosamente tienes que pertenecer a una religión. Y eso creo que fue una de las cosas que yo aprendí mucho con la historia, porque pues como muchas personas, ¿no? Crecemos en un ámbito religioso, nos sumergimos en él, pero yo siempre he sido como muy analítica, muy académica, muy de estar estudiando y analizando. Entonces, desde la misma religión, empecé yo a estudiar la misma religión, en este caso, pues el cristianismo, estudiar la Biblia, pero desde esta parte de la historia. Y eso fue lo que me ayudó a entenderlo y sobre todo a no casarme con cierto sistema de creencias de que, pues, si en la religión o en la iglesia te dicen que tiene que ser así, pues así lo tienes que hacer y no lo tienes que cuestionar. Entonces, al contrario, sí se vale cuestionar, pero no necesariamente tú tienes que romper pues ni siquiera con la misma religiosidad tienes que romper, ¿no? Sin embargo, es algo que inclusive en la misma Biblia se maneja de que pues tu modo de pensar se tiene que ir transformando, se tiene que transformar. Solamente así vas a poder ir enriqueciendo tu vida y seguir desarrollándote. Y eso es algo que en este caminar de las humanidades y de la espiritualidad me ha ayudado mucho a irme fortaleciendo. Sí he tenido eventos en mi vida que me ha llevado a estas famosas como lo que llaman crisis existenciales, en el que sí llegan a un punto en que tocas fondo y te pones a cuestionar cuál es mi verdadera relación con el ser superior, con un ser superior, con el gran espíritu y conmigo misma. Y también estas concepciones que nos va enseñando estos sistemas de religiosos y de la sociedad, pues se van rompiendo porque te enseñan a un tipo, a un prototipo o un tipo o un estereotipo de divinidad, cuando en realidad pues no tiene que ser así. Eso es algo que te inculcan, que te lo meten, ¿no? O sea, pues como ha pasado pues con la historia de toda la humanidad, cuando ciertas religiones utilizan el miedo, la coerción, los prejuicios, y se te quedan ahí enclavados y cuesta mucho trabajo irlos rompiendo, pero hasta cuando haces este trabajo de introspección, este trabajo que inclusive la abuela Elizabeth dice, ¿no? Cultívate, cuando empiezas a cultivarte, es entonces ahí cuando te pones a darte cuenta que pues no tiene que ser así y empiezas a experimentar en tu interior eso que te ayuda, yo diría como que a madurar en el sentido de que no te dejas llevar tan fácilmente por el ego. Al final de cuentas, pues somos humanos y pues a veces tenemos estos arrebatos o estas reacciones. Sin embargo, ya cuando lo empiezas a procesar desde la parte emocional y desde la parte intelectual, creo que la parte espiritual puede fluir un poquito mejor. Es así como yo lo he vivido. Está muy interesante cómo ha sido tu proceso.
Últimamente justo estoy como, yo le llamo tripear, respecto a todo esto que nos apasiona en la vida y que no sabemos por qué, ¿no? O sea, es como el mundo dice que tienes que ir por acá, pero al final tú vas por acá, o aunque vayas por allá, como que hay algo de tu corazón que te dice, sí, pero me hace falta algo, ¿no? Como este hueco que nos dice como, a ver, espera, ¿no? O sea, em, hay algo más, ¿no? Hay algo que yo necesito, o sea, como es este sentirte vacío, pero no tiene que ver con algo material, ¿no? Realmente tiene que ver con que tu espíritu está buscando algo. Y ahorita que te escuchaba, me recordaste una experiencia que les quiero compartir, que justo tuve la fortuna de conocer a un historiador cuyo nombre no recuerdo, pero lo voy a averiguar. Em, Él estaba en Teotihuacán y es el que descubrió el túnel que está justo en la pirámide. Ves que llegas a Teotihuacán y está la pirámide donde hay Quetzalcóatl y Tlalocs, ¿no? Eh, pues él descubrió que hay un túnel que justo vas caminando, o sea, tiene muchos metros, pasas incluso a gatas porque es un lugar muy pequeñito, porque tuve la fortuna de entrar a ese túnel, éramos un grupo exclusivo y bueno, íbamos con el historiador, fue maravilloso. Entras, bueno, entras, ¿no? Bajas, porque es como es hacia abajo, es subterráneo. Entonces bajas por unas escaleras y lo primero que ves es una gran pared, como si entraras justo a una cueva, y esa cueva está llena de un material que se llama pirita, que es la piedra pirita, y él nos comentaba que justo la piedra pirita la molieron y lo que hicieron fue recubrir la pared con piedra pirita, con polvo de piedra pirita. Y es alucinante porque no hay luz ahí abajo, o sea, la entrada justo, el boquete por donde uno entra, no da luz a la parte donde está esa entrada. Entonces lo que hacía esta persona era que con las linternas movía la linterna y se veía justo cómo irradiaba la pirita, como si fuera un cielo estrellado. No, es así precioso y además es enorme el lugar, ¿no? Y yo decía, ¿cuánta pirita debieron de haber ocupado para llenar todas esas paredes, ¿no? Bueno, ya seguimos gateando porque hay una parte donde el boquete se empieza a hacer más pequeño, más pequeño, más pequeño, de tal manera que solo puedes entrar a gatas. Y por un pasillo así súper pequeño, solo puede ir una persona. Cuando llegamos al final de ese gran pasillo, justo hay como cierto altar, por así llamarlo, no sé cuál es el nombre correcto, donde él dice que había tres personajes parados, entre ellas dos mujeres vestidas, ataviadas, y un hombre que estaba desnudo. Bueno, es una figurilla, ¿no? Se ve que no tiene ropa, pues porque no tiene los accesorios, ¿no? Que traen las esculturas, por ejemplo. Entonces, él decía que ese hombre estaba siendo sostenido como si estuviera levantado y justo así, si nosotros levantamos así el rostro, da al centro de la Teocali, ¿no? Que está por arriba. O sea, se me hizo súper interesante y entonces él decía, em, esto nos habla de cómo las mujeres en el terreno espiritual son las aperturadoras de portales, ¿no? Y que los hombres para entrar, bueno, las energías masculinas para entrar a esos lugares requieren de la energía femenina, ¿no? Como que los presenten. Y eso se me hizo así algo muy alucinado. Y decía que uno de ellos tenía un espejo de pirita. Y yo en la vida he visto espejos de pirita, he visto espejos de obsidiana, he visto otros cuarzos tallados en forma de espejos, pero espejos de pirita nunca. Y ver esa pared llena de pirita a mí me hizo, pues como pensar muchas cosas, ¿no? Pero bueno, la experiencia que yo les quiero contar, además de relatarles esta maravillosa eh, escena que yo vi debajo de la pirámide, fue que en una de esas, caminando, yo me encontraba con el historiador y yo le pregunté, ¿usted cómo llegó aquí? O sea, ¿cómo de un día para otro dijo, ha de haber algo aquí, ¿no? Y entonces él me contaba que de pronto se empezó a hundir una parte de ahí de Teotihuacán y que le llamaron, ¿no? O sea, como de, oye, esto está pasando. Pero él ya traía como ciertos sueños, ¿no? De que algo ahí abajo estaba. Entonces empezamos como a platicar, preguntaba, ¿usted ya había soñado con esto? O sea, ¿usted por qué fue historiador? Yo tenía como muchas dudas porque yo decía, ¿cómo se te presenta a ti esa magnitud? O sea, después de 500 años o más, ¿por qué tú vienes a encontrar esto? O sea, yo le preguntaba así como, ¿quién eres, no? O sea, porque pues claro que no es pues una persona cualquiera, son personas, digamos, en espiritualidad, traen misión, ¿no? Y esa era su misión. Entonces me empezó a contar justo cómo él sentía desde muy pequeño cómo la historia de pues los ancestros le llamaba muchísimo. Y dice que antes de encontrar esa cueva empezó a soñar
con todo lo que iba a encontrar, ¿no? Hubo personas que le hablaron, o sea, en sueños, abuelos que se le presentaron para decirle exactamente en dónde estaba la entrada, para decirle exactamente qué había pasado, porque al parecer va por secciones, como que iban construyendo paredes, ¿no? Una puerta aquí, luego caminábamos otra y había como otra entrada. Y entonces en esos sueños le fueron narrando cómo esa entrada ya había sido descubierta anteriormente y había sido saqueada, ¿no? O sea, preciosísimo. Entonces, bueno, ya me alargué un poco, pero lo que me parece interesante es cómo esto que nos apasiona realmente viene acompañado de nuestra misión de vida, ¿no? Lo que sea que te apasione, la música, el canto, la pintura, la contabilidad, el derecho, o sea, todo aquello que estás ejerciendo y que crees que no te va a llevar a ningún lado más que a ganar dinero, realmente es una pasión y tiene mucho, mucho que ver con lo que viniste a hacer a este mundo. Entonces, Yolotzin, hoy día eres historiadora, te dedicas a un montón de cosas que tienen que ver con la sanación, pero ¿por qué es importante regresar? O más bien, ¿por qué es importante hoy parar y contemplar estos códices, estos amoshlis? Bueno, pues precisamente completando un poco la primera pregunta que me habías hecho, pues precisamente empezando en este caminar y coincido totalmente contigo, como que en nuestra vida se van manifestando cosas que nos llevan hasta donde estamos a este punto, ¿no? Y sí, yo inclusive coincido contigo, tenía desde pequeña, sentía esta conexión con lo antiguo, con nuestros antepasados. Yo inclusive había momentos que decía, ay, ¿por qué yo no nací en un pueblo indígena? ¿Por qué yo no nací en un lugar en donde pudiera hablar una lengua de nuestros antepasados, ¿no? Siempre fue así como que, pues me tocó ser chilanga y mestiza y ni modo, ¿no? Em, y precisamente ahora ya lo entiendo, por qué sentía esta enorme atracción por lo antiguo. Aparte que, pues, una de las cosas que tiene la historia es que, pues, puedes navegar en distintas épocas y en distintos momentos, y todo al final de cuentas, pues, trae una retroalimentación bastante hermosa a la vida de uno. Y precisamente en este nuevo caminar que emprendí desde hace año y medio en lo que llaman el Camino Rojo, en la sanación, em, empecé yo con una cuestión de herbolaria y ya después poco a poco pues, me fui adentrando más al mundo de la medicina tradicional hasta que pues terminé con el clan Tortuga, con las púas de maguey y viendo que se hablan mucho acerca de estos temas de la náhuatl, de la mexicanidad, de la toltecayot, pues pues con todo respeto a muchos de mis hermanitos, veía que había como mucha confusión en relación con aspectos que tenían que ver con la medicina tradicional y con todo esto, ¿no? Em, Tan sencillo como es la cuestión de los rumbos. Cada vez que se hablaba, pues yo lo tenía muy en claro, pues porque yo ya lo había estudiado en la carrera, ¿no? Lo había estudiado como historiadora. Pero ahí fue donde dije, creo que a mis hermanitos les hace falta este acercamiento con la historia, ¿no? Pero como en su momento lo comenté en el primer curso, en la primera sesión de los códices, creo que algunos hemos estado peleados con la historia porque pues tuvimos una mala experiencia con un maestro, eran puras fechas y nombres, y sin embargo va más allá, y créanme, realmente es analizar el pasado, tratarlo de entender por qué estoy en el presente viviendo lo que estoy viviendo y cuando das una mirada hacia atrás y lo observas desde distintas ópticas, pues le da más sentido, ¿no? Y te quedas así de, ahora ya lo entiendo. Entonces, em, yo tenía como que este gusanito de, pues quiero enseñarles a mis hermanitos, pues estos aspectos de la historia que son tan importantes, pues para que lo puedan comprender y lo puedan asimilar mucho mejor. Y ante tanta diversidad de temas, pues fue así como que de repente llegó a mí una revista, lo vi y dije, claro, pues los códices, ahí está el origen de todo, ¿no? Y por eso es que me empecé a adentrar al mundo de los códices, que fue muy curioso porque yo empecé a adentrarme al mundo de los códices gracias a mi hijo, porque a él fue el primero que le llamó la atención. Cuando estaba muy chiquitito, tenía como unos 8 años, y le llamaba muchísimo la atención los códices y ya tenía mi pequeño tlacuilo ahí dibujando eh, a Huitzilopochtli, a Tlaloc a su manera y yo decía, ¡ay, qué hermoso! De hecho, ahí tengo todavía sus dibujos, ¿no? Decía, qué hermoso que mi hijo tenga esa conexión con este mundo, ¿no? Entonces,
pues yo también quiero compartirlo. Y a mí, y yo también aprendo muchísimo al nuevamente retomar esta parte que es importante para mí y poderla compartir, porque ahí está el origen, el origen de muchas cosas y que nos va a dar pauta para ir desmenuzando otros aspectos que tenían nuestros antepasados y que nosotros practicamos. Es decir, yo no quiero que nos pase como a muchos de que lo practicamos porque lo practicamos, porque me dijo Fanny, me dijo Moni, me dijo la abuela Eli, que tenía que hacer así y pues así se hace y ya. No, o sea, si tú vas a cuidar las formas, entiéndelas, entiéndelas inclusive desde dónde vienen, por qué se originan así, qué sentido tenían para nuestros antepasados, por qué utilizamos estos colores, por qué son estos dioses los guardianes de los rumbos, ¿no? Todos estos pequeños aspectos que estamos realizando, llevando a cabo, no es nada más por cuidar las formas, es que le podamos dar un sentido a nuestra vida y a lo que hacemos. Qué belleza, yo soy fan de cuidar las formas. Soy muy, como que me gusta hacerlo como se hacía de manera tradicional, ¿no? Pues creo que también porque así aprendí en mi primer grupo, ¿no? Cuando tuve contacto la primera vez que yo tuve contacto con el Camino Rojo, me enamoré justo mucho de las formas y de cómo los abuelos resguardan esto, ¿no? Que al final creo hoy día ya es una traducción de la traducción de la traducción de lo que entendió el abuelo que le dijo el abuelo, ¿no? Y aún así se ha logrado como pues mantener cierta esencia. Entonces, pues me gustaría que nos contaras, Yolotzin, qué son los códices, para qué, qué había ahí, qué podemos encontrar, qué estás ofreciendo también en este curso que vas a dar. Bueno, ese ya es comercial, eso antes. Eso va después. Pero mientras, ¿qué son los códices? ¿Qué podemos encontrar? ¿Qué, qué de importante, cuál es el mensaje importante de los códices? Bueno, un códice, pues, es un libro escrito, códice que viene de la palabra codex, que es en latín, que es libro o cuaderno, pero ya en su raíz náhuatl es amochtli, que es igual libro escrito, ¿no? Entonces, estos amochtlis, digamos que desde el punto de vista de la historia, pues es una recopilación de información, es una fuente primaria para poder entender las costumbres, los rituales, las ceremonias, la política, la economía, las fiestas de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Se dice que los primeros amochtlis empezaron en el periodo clásico aproximadamente y los que empezaron con esta forma de los amochtlis fueron los mixtecos, cuyo estilo o forma de realizar los códices, la técnica de los códices, la adquieren o la apropian lo que son los mexicas, porque inclusive los dibujitos, por decirlo así, la pictografía, los pictogramas, son muy diferentes a los que encontramos en la zona maya, ¿no? Entonces, prácticamente, pues es este registro que empiezan a hacer estas culturas respecto a todos estos aspectos. Pero, pues, no es la única fuente, ¿no? Tenemos muchas esculturas, tenemos estelas, tenemos pinturas murales, tenemos vasijas, en donde también son soportes, en donde van también haciendo estas narraciones. Sin embargo, pues los más conocidos pues, son los amochtlis. De ahí que también uno de los aspectos que ha sido como el punto de estudio o de atracción, etcétera, pues es esta parte de que nos habla de las ceremonias, pero también la cuenta del tiempo, ¿no? El Tonalpohualli. No me gusta decirle calendario porque pues calendario viene de calendas, entonces prefiero mejor referirme a ello como la cuenta del tiempo, ¿no? Esta cuenta del tiempo que está, no solamente nos indica una fecha o un momento, sino que también está vinculado a la vida de la persona y a su destino. De ahí la importancia de la forma de contar el tiempo, pero también está relacionado con los aspectos matemáticos y geométricos que manejaban los mesoamericanos, los que más bueno, sí, o sea, de los códices que aún conservamos, que son mixtecos, aztecas y, perdón, mexicas y mayas, ahí vemos registrado también lo que son aspectos geométricos, matemáticos e inclusive astronómicos, son los registros que hay. Entonces, esto nos muestra pues, un abanico enorme de información, pero que también va a empezar a darle mucho sentido
a la vida del ser humano. No solamente en cuanto, pues, naces en tal día, este va a ser tu destino, sino más bien de qué manera tú puedes llevar tu vida de tal manera que puedas pues, ser una persona honorable. Es así como se va a ir manejando, al menos en este aspecto. Ya después, los poquitos códices que quedan, solamente tenemos 15 códices que son de origen prehispánico y una enorme cantidad de códices que se van a ir generando después de la conquista española. Esto principalmente por dos razones. La primera razón fue que hubo un grupo de religiosos, principalmente franciscanos, que fueron los que mayormente rescataron parte del legado de nuestros antepasados. Empezaron a estudiar y a recopilar toda esta información. Siguieron inclusive la técnica de los lacuilos para ir plasmando estos códices. Ya después, conforme pasa el tiempo, la técnica, es decir, la manera en cómo van a ir dibujando los códices va a ir cambiando al estilo más europeo, más occidental, y pues nos damos cuenta en la técnica cómo va a ir variando con el paso del tiempo, y aparte porque ya vamos a ir encontrando en estos amochtris glosas, es decir, notas en castellano, ¿no? Entonces, el propósito original de los amochtlis, al menos ya a principios de la conquista, pues primero fue rescatar este conocimiento que había de los pueblos mesoamericanos, y posteriormente se van a empezar a crear códices para defender lo que son las tierras, porque uno de los aspectos que se va a dar durante la época colonial es que los indígenas van a ser considerados súbditos del rey y por lo tanto pues tienen derechos, van a tener derechos, entre ellos pues a lo que es la tierra. Sin embargo, hay que recordar que en la antigüedad existía únicamente lo que era la propiedad comunal, no existía la propiedad privada pues viene con los europeos, y como recompensa a estos conquistadores pues se les empiezan a entregar tierras pues que eran de los indígenas, ¿no? Entonces empiezan a ver aquí a crearse lo que es la propiedad privada, y aunque a los indígenas se les permite conservar ciertas tierras, pues los españoles, la verdad es que pues, sí, eran abusivos y llegaban y, no, pues esta ya es mía, ¿no? ¿Y cómo le hago para defender lo que es mío? Pues a través de un documento. Entonces, desde un principio empiezan a elaborar estos documentos en donde ellos registran la parte económica, en cuándo se fundó el pueblo, en qué parte, quiénes fueron los que lo fundaron, dónde estaban los límites, para que ese documento pudiera servir en un futuro para defender lo que eran sus propiedades, lo que era de ellos. Porque inclusive todavía hasta en el siglo XIX, antes de la independencia, sigue habiendo estos registros a manera de amostris, pero pues obviamente pues ya bajo otras características. Esta digamos que va a ser la transición histórica que van a tener los códices durante pues todo lo que es tanto de la parte de prehispánica, en la época prehispánica, como en la época colonial. Órale, está súper interesante. Yo no tenía conocimiento de todos estos datos. O sea, creo que lo común es saber que los códices dicen cosas de la historia, pero no puntualmente qué. Y está muy interesante porque he tenido la oportunidad de ver algunos, los que están en exposición en los museos, y de repente uno se empieza a inventar su propia historia, ¿no? Me acuerdo que hay un códice, la verdad no recuerdo cuál es, donde hay como un árbol partido a la mitad, ¿no? Y entonces era como, pues, ¿qué estaba pasando aquí, no? O sea, ¿por qué están narrando a un árbol partido por la mitad, ¿no? Y bueno, luego hay como, me acuerdo mucho de los códices donde hablan de la muerte, que son muñequitos que están amarrados, ¿no? Bueno, no amarrados, pero como si estuvieran en una bolsita o en un, pues sí, ¿no? Son como bolsitas, o sea, como que están como en un tamalito, ¿no? Y entonces ahí nos explicaban pues los historiadores que ese códice estaba hablando de la muerte, ¿no? Bueno, de un rito funerario. Sin embargo, pues como que no tenemos tanta claridad de nuestra historia, ¿no? Y creo que de ahí la importancia de empezar a echarse un clavado en esta información, porque también me parece que es empezar a darnos una idea de cuál era la concepción del mundo que tenían los ancestros, ¿no? A partir de los ritos que hacían, que también están ahí como algunos, ¿no?
y bueno, lo demás que se ha descubierto a la par, ¿no? Por ejemplo, de estos lugares donde se han encontrado. Por ejemplo, en esta experiencia que les cuento de Teotihuacán, em, encontraron en una de las puertas una ofrenda de muchas flores y las flores seguían intactas, o sea, como si se tratara de una cápsula del tiempo, ¿no? Entonces, es ahí donde dices, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿quiénes eran nuestros ancestros, no? O sea, ¿cuál era toda su inteligencia que tenían? ¿Cómo era su visión del mundo? O sea, creo que en este rompecabezas hay muchas piezas que están faltando y pues creo que es un buen momento, ¿no? Para todos hacer embonar, ¿no? O sea, los que saben de las danzas, los que saben de los temazcales, los que saben de la herbolaria, los que saben de la cuenta sagrada, ¿no? Y entonces así todos vamos uniendo y vamos diciendo, ah, claro, por eso se hacían estos, ¿no? Em, Creo que hay mucho que se perdió en, pues en estos saqueos también, pero pues las cosas que quedan creo que también nos dicen mucho y es importante como voltear y decir, a ver, ¿qué estaba pasando aquí, no? No sé, me gustaría preguntarte si hay una diferencia o si los códices o los amochtli solo tienen que ser en forma de libros, manuscritos, o también podemos llamar códices a las piedras, por ejemplo, que están talladas. Esa es una pregunta genuina mía. Bueno, más que nada por la raíz náhuatl, que es amochtli, que es libro, pero sin embargo hay otros objetos que nos pueden servir como fuente, ¿no? Efectivamente, como tú lo dices, Fanny, a veces vemos la Moshli y dices, es que no entiendo esta escena, qué es lo que trata de decir. Y se va a ir, como tú dices, como si fuera un rompecabezas, se va a ir complementando con otras cosas, como es la cuestión arqueológica, las investigaciones arqueológicas, o lo que hace la antropología con el estudio de restos humanos, o con otros objetos, como mencionaba, ¿no? Las estelas, las vasijas, algunos platos, por ejemplo, de los mayas, pues nada más quedaron tres códices, pero se va a complementar lo que es la información de los mayas con la cerámica, con lo que es la escultura, con la pintura, con los centros ceremoniales que aún quedan. Con eso se puede hacer una mayor reconstrucción de lo que es, por ejemplo, la cultura de los mayas y lo mismo con las otras culturas. Eh, pero sí, o sea, si quitamos, pues no puedo, si nos vemos así como muy estrictos, pues obviamente no podríamos considerar los otros objetos como códices porque no son cuadernos, ¿no? O no son libros. Sin embargo, sí son fuentes de información porque pues al final de cuentas nos están narrando, nos están aportando algo de lo que es nuestro pasado. Ay, muchas gracias por esa distinción. Bueno, esto porque quería hacer un comentario respecto a que justo vamos entendiendo o vamos cuestionando más que entender, porque creo que hasta el momento difícilmente podríamos entender con exactitud qué estaba pasando por el contexto y demás, pero creo que es una buena manera de empezar a preguntarnos, ¿no? ¿Qué pasaba en el México antiguo? ¿Por qué hay esta piedra, no? O sea, quiero acá traer una experiencia que también, Perliux, si tienes experiencias, sé que has trabajado en lugares importantes, entonces seguramente has visto algunas cosas importantísimas. Ahorita en el chisme sagrado me gustaría que pudieras compartirnos una experiencia así muy chida. Pero bueno, rápidamente, en rumbo a Milpalta, me parece que incluso rumbo a San Gregorio, hay un cerrito que, si no mal recuerdo, se llama La Malinche. Es muy pequeño, muy pequeño. Yo llegué ahí porque hicieron una caminata que era como rumbo al festival que hacen del mole. Entonces, como que íbamos a pasar por varias zonas y terminar en este Festival del Mole. Entonces, ese fue el primer punto que encontramos, bueno, al que nos llevaron. El segundo punto era Coailama, que se sabe que pues ahí hay registros, ¿no? Hay petrograbados y demás. Pero en ese primer punto que yo recuerdo que ese cerrito se llama La Malinche, hay una piedra gigantesca que a mí me pareció como, ¿qué, no? Está volteada, es una piedra más grande que yo, y yo estoy más o menos midiendo como el 1,70 y algo, pero es grandísima y está tirada de cabeza, o sea, pareciera que alguien la aventó desde la cima de la montaña, pareciera que alguien la aventó, entonces como que rodó y quedó de cabeza, pero es una mujer. Eso fue lo más extraordinario porque la piedra está encallada así, como en diagonal.
Entonces yo notaba que todo el mundo pasaba porque pues ahí hay como 3 cruces y me parece que hay también un petrograbado de un hombre danzando, bueno, que se conoce como un danzante, o sea, como que esos son ya conocidos, ¿no? Pero subes y esa roca gigantesca, gigantesca está encallada y la gente solo pasa, o sea, como que si no lo observas, no te das cuenta que es una piedra que está grabada, bueno, esculpida, porque eso no es un grabado, es esculpido. Entonces, me pareció como muy interesante cómo llegamos ahí, justo como en este descanso de subir, y entonces cuando volteamos como hacia arriba de la roca, vimos que estaba esculpida, ¿no? Y que pues tiene la parte del tórax como en esta forma de senos, ¿no? Está hincada incluso y tiene las manos así, que fue lo que me pareció como muy interesante, ¿no? La posición de las manos. Entonces, lejos de saber qué pasó ahí, porque pues creo que va a estar muy interesante descubrir qué pasó ahí, te empiezas a preguntar, ¿por qué esta piedra de esta mujer de tamaño grandísimo está aquí? ¿Por qué está tirada? O sea, ¿a qué se dedicaban los de este pueblo? ¿Quiénes eran, no? ¿Por qué hay una piedra enorme? Entonces, como que empiezas a tener estas interrogantes que son el inicio de una historia, ¿no? O el inicio de ir, es como el hilito del costal, ¿no? Lo jalas y ya que lo jalas se viene todo, ¿no? Entonces, ¿qué historia tienes así interesante que nos quieras compartir? ¿O qué códice es el que más te ha llamado la atención? Cuenta. Híjole, pues yo creo que de los códices, uno de mis favoritos pues es la tira de la peregrinación o el códice Boturini, por este caminar que nos muestra de los mexicas hasta lo que es actualmente México, Tenochtitlan, eh, y pues toda la leyenda, toda la polémica que hay alrededor de esta migración que hacen los mexicas desde Aztlán hasta lo que es eh, su fundación, estos 200 años de estar caminando y te quedas, o sea, cómo pudieron estar 200 años dando tantas vueltas, ¿no? Es creo que uno de mis códices favoritos. Y ahorita que estás mencionando de esta anécdota que te pasó, una colega hizo una tesis, una investigación de historia oral en un pueblo náhuatl, Totonaca, bueno, sí, náhuatl, en la Sierra Norte de Puebla, en Huehuetla, y yo la acompañé, fui a acompañarla, ahora sí que prácticamente fui a dejarla, estuve con ella unos días, y nos invitó una chica que nos conocía de la Universidad Intercultural de allá, nos invitó a su casa, em, y durante el camino, porque estaba como a media hora, una hora, agarramos camino en camión de Redilas, y llegamos, empezamos a caminar ahí para rumbo a su casa, y nos quedamos en un lindero descansando, ¿no? Comiendo, creo que estábamos comiendo plátanos o naranjas, no sé qué carambas era. Y de repente me decía mi amiga, mira, voltea hacia allá. Y había un grupo de piedras que estaban completamente lisas, ¿no? O sea, como si estuvieran así sí, súper lisas y se veían en punta, se veían como muy trabajadas, ¿no? Entonces yo me dice, oye, ¿tú crees que haya sido una pirámide? Digo, pues no dudo mucho que aquí haya sido un centro ceremonial, ¿no? Este, y ya preguntándole a las chicas, oigan, ¿y ustedes suelen mucho venir por acá? No, pues que sí. Entonces empezamos a ver la piedra, empezamos como que de investigadoras así, observadoras, casi, casi arqueólogas. Y efectivamente se veía que la piedra estaba trabajada, ¿no? Entonces fue de estas cosas que nos empezamos a preguntar como tú, ¿no? Wow, ¿habrá sido aquí un centro ceremonial? ¿Habrá sido de la cultura totonaca o de la cultura náhuatl? Porque ahí en ese pueblo en particular colinda, digamos que es parte totonaca y parte náhuatl. em, y pues estábamos pensando, no, pues a lo mejor aquí hay una influencia del Tajín o de Papantla, no sabemos. Entonces empezamos también, como tú dices, con este trip a empezar a divagar y a crearnos como una historia alrededor, ¿no? Y pues es padrísimo porque pues sí, nada más le rascas tantito la tierra y ahí aparece. Y en cuántos pueblitos no ha de haber estas historias escondidas de los antepasados, estas reliquias que se conservan de cerámica, de lo que sea, ¿no? Inclusive una amiga me llegó a contar una historia así de que ella fue a Veracruz con su novio, no recuerdo en qué parte de Veracruz, si fue en la zona de los Tuxtlas, me parece, y una persona que los había hospedado de repente le sacó así piezas de jade, de esculturas talladas, ¿no?
Y mi amiga le dice, oiga, ¿y por qué no las lleva ante las autoridades, no? Dice, no, 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 porque pues esto es como mi tesoro, ¿no? Es pues algo muy, muy sagrado, ¿no? Y así hay muchos, muchos lugares en muchas partes de México en donde son propiedades privadas, pero al momento en que se hace algún tipo de excavación, ya sea por reconstrucción o por lo que sea, pues de repente aparece algo ahí, ¿no? Y de esos casos tenemos pues infinidad. Está muy, muy interesante. A mí me apasionan mucho estos temas. Ahorita que te escuchaba hablar, yo decía, voy a armar tours, hay que armar tours a las zonas que están en la Ciudad de México y que ni siquiera sabemos. Y bueno, a mí es que eso me apasiona, déjenme les cuento, tomarme unos minutos, porque de verdad, o sea, como que a mí esto de la historia me atrapa, me funciona, o sea, siento algo así en el corazón, como un latido así muy fuerte, porque a mí me encanta ir, aunque no sé, no soy historiadora, no conozco y pues desconozco mucho, ¿no? También de nuestra historia. Siempre que llego a un sitio arqueológico me pregunto muchas cosas y así les cuento así, voy a abrir mi corazón en este podcast. Este, mi sueño más grande en la vida, si yo quisiera tener un superpoder de esos como muy alucinados, ¿no? Como de las películas, yo siempre he dicho que me encantaría llegar a los lugares y tocar las paredes y que se me revele así toda la historia, ¿no? De cómo era que, o sea, para qué era, o sea, me encantaría eso, me encantaría de verdad que sucediera, ¿no? Y bueno, entonces siempre que voy a los lugares, pues como que conecto mucho con ese trip y yo digo, quisiera de verdad, o sea, estar viendo esto funcionar en su época original. Entonces yo te escuchaba y decía, hay que armar tours a los lugares que no hemos visto. Por ejemplo, un lugar a donde yo quiero ir, que no se me ha dado, es a Tenayuca, que está pues muy cerca de la Ciudad de México y que también sé que hay una Teocali también ahí. Y me encantaría, ¿no? Como ir a ese sitio. He ido a un sitio que está por Piedras Negras, como hacia Nesa, Texcoco, que se llaman Los Pochotes, que también hay un montón de artículos ahí, construcciones, ¿no? Piramidales. Me acuerdo que hay una serpiente, creo que abajo, o sea, bueno, ya les pondremos las fotos en la edición de cuando tuve la oportunidad de ir, ¿no? Y así a cada lado que voy, como que me pregunto, ¿qué habrá sido de esta civilización? Una vez fui a un lugar, pues a este lugar le llaman el Cerro del Judío, me parece. Bueno, es mejor conocido como el Cerro del Judío. Yo lo conocí como el Mazatepet, ¿no? Como el Cerro del Venado. Y también ahí hay unas teocalis y me pareció como fabuloso el día, además con una persona muy especial, spoiler. Y y fuimos nada más nosotros dos, o sea, como que fue entre semana, entonces no había nada de gente. Y él me contaba que hay, bueno, más bien hay como una pieza que parece como un jaguar, pero a la vez parece una tortuga, y entonces él decía que era, o sea, más bien como que el relato es algo así como la tortuga jaguar, y yo decía, eso no existe, ¿no? Y me decía, pues sí, o sea, antes estaba una cabeza y era una cabeza de jaguar y no sé qué, ¿no? Y cuando yo me subí como a la parte de la teoría, yo le decía, es que si la vemos por arriba, en ese momento pues todavía no existían los drones, les estoy hablando de, pues, antes del 2020, ¿no? O sea, era como 2018 o 17, ahí, hace muchos años. Este, o sea, yo le decía, si la vemos por arriba, la construcción parecían estos remolinos que Tlaloc tiene aquí, ¿no? Ajá, que los que bajan a los colmillos. Y yo le decía, no, o sea, según yo y lo que yo estoy tripeando en este momento, aquí era una zona como pues de Tlaloc, ¿no? De petición de lluvia y así. Que además en ese lugar hay muchos Tlalocs, por cierto, ¿no? O sea, está la Coconetla, donde hay un Tlaloc y así. Entonces no estaba yo tan equivocada. Y cuando le caminamos, hay unas piedras normales, como piedras gigantescas de río, y entonces yo me detuve y le dije, oye, parecen tortugas, o sea, están enterradas como si fueran así tortugas encalladas, y empezamos a revisar, porque además yo me creo exploradora cuando voy a esos lugares, déjenme les cuento. Entonces empezamos a revisar las piedras, y justo una de ellas tenía un petrograbado de una tortuguita, o sea, si la esculcas bien, tiene como una forma de tortuga. Y entonces a mí me parecía muy interesante porque yo decía, estamos más o menos, es por Magdalena Contreras, yo decía, estamos en lo alto. ¿Por qué tendría que haber aquí tortugas? O sea, como que no me cuadra, ¿no? Sin embargo, pues ahí estaba, ¿no? O sea, ahí está como el pequeño petrograbado y bueno, pues su- no sabemos el contexto, pero qué apasionante decir. Entonces, pues Sí, pues, quisiera saber si, ay, perdón, adelante, no, Fer. sí, 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 adelante, Fanny.
No, Sí, es perdón, tú. que me acordé ahorita con lo que esto que acabas de mencionar, precisamente el lunes estábamos revisando el Códice Borbónico. En una de las secciones que están las ceremonias, precisamente estábamos revisando una lámina, la lámina 25, donde está una festividad a Tlaloc, y ahí en la imagen, entonces vayan al Códice Borbónico, busquen la lámina 25, y del lado derecho está el templo, y en el templo está Tlaloc, y ese templo está encima de un cerro. Generalmente este cerro siempre lo vamos a ver de color verde, como si tuviera pequeños rombos con circulitos en el centro, y abajo dos franjas, una roja y una amarilla. Bueno, pues ese cerrito también, la manera en cómo está pintado representa lo que es la piel de un reptil. Entonces, no está muy alejado lo que tú viste de lo que es Tlaloc, pues porque los reptiles generalmente, pues, donde los encontramos, en lugares de agua, ¿no? El lagarto, el cocodrilo, y pues la tortuga también es un reptil, ¿no? De ahí que pues no estaría nada errado encontrar estas representaciones de tortugas al lado de lo que es Tlaloc. Eso es por un lado. Por otro lado, pues Tlaloc también se caracteriza por aparte de la bigotera que trae aquí, a veces está representado como con unos colmillos. Entonces, pues tampoco estaría errado encontrar este tipo de animales que tengan esta clase de colmillos, de círculos que simulan lo que es la caída de las aguas con estas esculturas o representación. Ujú. Wow, qué interesante, qué interesante. Voy a compartir un poco la pantalla para que veamos este códice. Y mientras, si alguna de las participantes que aquí nos están escuchando, Perla Yo, también, Fanny, Laura. ¿yo puedo Adelante, opinar? Lau. Sí, sí, sí. Ah, hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Pues está bien interesante su plática, estoy oyendo a Perlita, te estoy oyendo a ti, Stephanie, y me hace recordar que cuando yo era niña, mi papá nos llevaba, él se dedica mucho a la construcción, a la albañilería, cerca de nuestro pueblo, que son San Lucas, Ochimanca, y nosotros nos entreteníamos pues ahí rascando o a veces ayudándole a mi papá, pero recuerdo que una ocasión nos llevó a un pueblo, bueno, a un cerro que pertenece al pueblo de San Lucas Ochimenca. Y ahí rascando encontramos muchas figuritas de barro, pero de esas antiguas, o sea, muy talladitas, y los tomábamos como juguetes, ¿no? O sea, no sabíamos qué historia o qué valor tienen para nosotros. Entonces, yo creo que muchos lugares aquí de Xochimilco se encuentran precisamente o se caracterizan porque hay muchas vestigios de que hubieron asentamientos, ¿no? Pero pues no, realmente son cosas que no le tomamos valor, o sea, no, yo lo dejaba pasar, pero ahora veo que pues había algún asentamiento de un pueblo o hubo una historia, pero en realidad nunca te das a la tarea de investigar. Y que pues se perdieron porque pues yo creo que jugando y eso pues las rompimos y ya se olvidaron los objetos que tienen un gran valor histórico. Eso es lo que quería compartir, Fanny. Wow, Lau. No manches, lo dices y hasta siento así como bien bello en el corazón porque dice un comentario aquí de Carlita, dice, jugabas con historia y sin saberlo. Y sí, 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 realmente, ¿no? O sea, creo Sí, que esto que narras es algo que vivieron también nuestros papás, abuelos, ¿no? Que encontraban cosas y también creo que bueno que lo pones en la mesa, Lau, porque creo que en esta historia que no hemos dicho, Perlux, y corrígeme si estoy diciendo algo incorrecto, también de pronto hubo como una satanización de la cultura. Entonces eran como, ay, no, esto es el diablo, ¿no? Y entonces por eso en muchos lugares rompían las figurillas justo que se encontraban, ¿no? Como que era algo que no tenías por qué tener en tu casa, porque también recordemos un poco que las figurillas no siempre tenían estos cuerpos humanos normales, ¿no? O traían máscaras o traían plumas y pues dices, un humano no es esto, ¿no? Entonces, bueno, yo me acuerdo que gracias por compartir este hermoso momento, Lau, de tu infancia. Qué chidísimo que pudiste tener en tus manos pues vasijas hechas por los ancestros, porque también dicen los abuelos, ¿no? Se queda en nuestras huellas digitales. Y también, bueno, antes de contarles lo que les quería contar de mi abuelo, eh, hay una teoría como interesante en este mundo de la fascinación, que
no que solamente algunos están dispuestos o dados a encontrar estas figurillas, no todos. Aunque vayamos 10 al mismo cerro, y eso lo traigo de historia oral, ¿eh? No es algo que yo he descubierto ni que lo haya leído en ningún lado, es como historia oral de los lugares en los que he estado, ¿no? O sea, aunque vayamos 10 personas al mismo cerro y estemos en el mismo lugar, uno de esos 10 va a ser el que va a encontrar u obsidiana, o un charchi, o una mascarita, pero no todos. Y podemos estar todos en el mismo lugar y no lo vamos a encontrar. Por eso es que, ay, hasta se me pone la piel chinita de que esto me apasiona muchísimo, ¿no? Como lo que decía del historiador. O sea, ¿cuántos historiadores no han pasado por Teotihuacán? Pero él es el que tenía que estar ahí. Y seguramente, Lau, si pones a prueba o experimentas, pues seguramente tú traes como mucha historia de esta, y donde vayas a rascar o donde vayas a caminar, solo caminando, porque también lo que dicen estas leyendas urbanas es que se les da a aquellos que no van buscando. Y yo he hecho expediciones con amigos así como de, en el Cerro de la Estrella, por ejemplo, ¿no? Conozco personas o conozco una persona que ya falleció, que él es nativo de Iztapalapa, y él subía el Cerro de la Estrella y cada que subía encontraba algo, sin necesidad de rascar, sin necesidad de estar excavando, encontraba. Y en su casa tenía un museo justo con muchas figurillas que había encontrado en el cerro, en el patio de su casa, así como lo contaba, ¿no? Que rascas para la cisterna y ya salieron ahí cosas. Entonces solamente les es dado a unas personas, no a todos, aunque todos vayamos al mismo sitio. Entonces, pues a mí me gustaría, Lau, que un día dijeras, ay, voy a subir, a conectar con mis raíces, y pues puedes encontrar cosas bien maravillosas, porque si de niña podías o tenías la facilidad de descubrir estos tesoros, seguramente es porque lo traes, ¿no? En tus genes. Y pues le quieres a completar, Perliux. Yo me apasiono y hablo ya. No, pues sí, muy cierto. Ahorita que lo mencionas, sí, es verdad. De repente hay algo que vamos caminando por algún lado y hay algo que de repente nos jala y ahí está, ¿no? Por ejemplo, me pasó hace unos meses caminando así en la calle, había uno de estos puestecitos donde vendían, pues, objetos así de segunda, y fue así como que el imán voltea y encontré unos cuchillos de pedernal, ¿no? De obsidiana, pero es la que le llaman, obsidiana imperial, que es como, esta que es como grisecita con brillitos, creo que tiene otro nombre. Entonces, pues, las compré sin saber, las compré, y a la persona que se las regalé fue así de, wow, muchísimas gracias, porque esta es un tipo de obsidiana especial y se hacen este tipo de trabajos. Y yo así de, wow, pues qué bonita coincidencia de poder encontrar estos cuchillos de obsidiana, estos pedernales de obsidiana, y que tú los pudieras tener en tus manos, ¿no? E inclusive sí, porque yo seguía pasando por el mismo puesto y volteaba a ver si volvía a encontrar, pues, otro pedernal de obsidiana, y no, nunca más. O sea, fue la única ocasión en la que tuve esa oportunidad de conseguir esos pedernales. Qué belleza, qué belleza. Pues en el chat Carla nos pone cómo, pero no sé a qué te refieres. Carla, ¿quieres contarnos? Hola, niñas. La Fanny. Sí, cuando dijiste que se quedan las huellas, esa parte me quedé así de, ¿what? ¿Cómo? Esa la puse ahí cuando estabas explicando algo así, de que encuentras algo y lo tocas y, o sea, no entendí esa parte así de, Ah, ya, ya, ya. ah, Cuando nosotros tocamos una pieza, o por ejemplo que vas a las pirámides y te agarras para subir de los escalones, dado que todo tiene una carga histórica y una, digamos, hay información, ¿no? Cuando nosotros tocamos, así como cuando tocamos a las personas, y si desarrollamos mucho los sentidos, los 400 sentidos de los que hablan los abuelos, podemos saber qué le está doliendo a través de lo que yo estoy tocando. También pasa con este tipo de reliquias, ¿no? O sea, una vez que yo pongo mis manos, empiezo, pues justo, es como si entrara un USB, ¿no? O sea, toda la información se carga en mí solo por tocarlos. Entonces, el asunto está en ir decodificando todo eso que encontré. Y generalmente pasa en sueños o pasa de un momento a otro, ¿no? O sea, como que la misma energía y la misma magia de los lugares te van permitiendo o no conocer más allá de los sitios. oh, Ujú. ya, gracias, Interesantísimo, Fanny. ¿no? Sí, Que de hecho ya si nos ponemos a tripear, Yolotzin, no sé tú cómo lo veas,
pero ahora que hay todo un régimen respecto a no tocar bueno, en parte porque mucha gente se llevaba la piedrita de Teotihuacán, la piedrita de no sé qué, ¿no? Se iban como destruyendo, pero ahí también ahora ya hay una prohibición, por ejemplo, ya no se pueden hacer ceremonias, ya no puedes pasar tambores, cantos. Ciertamente hay como por un desgaste de la zona, pero también yo creo, ya si nos ponemos así muy exquisitos, que tiene que ver con justo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Mientras más cercanía tú tienes de las piezas, mayor carga de información entra en ti. Y yo no quería creer esto, pero mi maestro de danza prehispánica, hace muchos años, no tantos, pero hace años, nos llevó al Museo de Antropología y nos puso enfrente de Coyoshauqui, no, perdón, de Coatlicue, que es la figura que está ahí, ¿no? Y nos decía, fíjate cómo toda la gente pasa a su alrededor sin sentir su energía, y tú ponte, y nos puso en un sitio específico, me parece que eran 2 pasos, ¿no? Y entonces siente de verdad así como si te hormigueara el cuerpo. Y yo no lo quería creer, ¿no? O sea, yo decía, pero pues es una piedra que ha estado aquí, pues años, ¿no? Pero de verdad, o sea, te pones enfrente de ella en una posición exacta, porque también los códices, y que nos amplíe más esto, Perlita, siempre tienen posiciones de manos muy interesantes, ¿no? Entonces, generalmente nunca están así como nosotros, ¿no? Que decimos, cárgate con la energía del sol y todos estamos así con las manos hacia arriba. No, siempre había como esta parte, como entre dar y recibir, como justo con la garrita, ¿no? Así como tomando la energía, ¿no? Ajá, exacto. Como en Dragon Ball Z, ¿no? Para hacer el Jamejameja, como que jalas energía, ¿no? Y los códices están así, o sea, incluso un piecito adelante y eso. Entonces, él nos puso en esa posición donde que pues está muy recurrente en los códices, que de ahí también sale el yoga, bueno, el Kinam, ¿no? Que son posiciones también interesantes de energía. Y se siente así como si estuviera lloviendo energía, o sea, se siente así muy, muy cañón. Entonces, pues adelante, Perlux. Sí, efectivamente, parte de esta prohibición, por lo menos en el caso de Teotihuacán y creo que en algunos lugares de algunos centros ceremoniales de la zona maya, pues ya esta prohibición, y más que, yo no creo que sea tanto por el prohibir los rituales, sino la verdad es que honestamente, pues sí hay personas que pues tienen otras intenciones, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que ha afectado que pues los que auténticamente van, pues lejos de cargarse de energía, pues honrar estas costumbres. Desafortunadamente, sí hay personas que no están con esa conciencia de lo que se está realizando en ese momento. Y por eso viene el descuido, el maltrato, pues, el eh, vandalismo, ¿no? Porque efectivamente, pues sí llega a suceder, ¿no? Estas cuestiones vandálicas. Yo digo que es más eso, porque honestamente, tantos años que han pasado, que quedaron ahí abandonadas estas ruinas, que quedaron en ruinas, que se convirtieron en montes, inclusive hay zonas que tú ves el cerro y por la forma del cerro te das cuenta inmediatamente que ahí, abajo de toda esa tierra, está una pirámide, ¿no? Si tanto ha resistido, si tanto han aguantado en tantos siglos, pues porque llegue un grupo a danzar y está con tambores y haciendo uso de la misma sonoridad con la que fue construido, porque muchos de estos espacios fueron construidos de tal manera que el sonido se amplificara, ¿no? Entonces, no creo que porque tú llegues a un lugar con tus tambores y estar con estas danzas, pues ya por eso se vaya o sea, a arruinar la zona arqueológica, ¿no? Yo más bien pienso que es porque desafortunadamente hay personas que no tienen este respeto, pues por el lugar sagrado, en primer lugar, y por el ritual en sí, ¿no? Es básicamente eso. Y lo que mencionas de las manos, pues es cierto, porque encontramos tanto sobre todo en los Tonalámatl, vamos a encontrar mucho lo que es el dios de esa trecena, y lo que son los señores del día y los señores de la noche con esta posición de manos que tú bien refieres. Pero si tú observas bien los códices, primero vas a encontrar lo que es el día junto con la veintena y enseguida viene el señor del día o de la noche. Y también pareciera que está resguardando ese numeral o esa cuenta, ¿no? Entonces creo que eso también se vuelve muy, muy significativo en los códices.
Pues esto a mí me encanta. Yo podría hablar de esto todo el día. Pero cuéntanos un poco, Yolotzin, en lo que van preparando más anécdotas y si tienen preguntas, también, claro, es el momento de hacerlo. Mientras ellas van pensando sus preguntas, cuéntanos un poco de tu taller, cuándo es, cuál es el costo, qué vamos a aprender ahí. Bueno, pues durante lo que es este mes de marzo vamos a estar revisando lo que son los códices mexicas. Son 4 códices. Lo que es ya empezamos este lunes con lo que fue el códice borbónico, que es que cuenta con 4 secciones, lo que es un tonalpohualli, un atado de 50 años, lo que son las ceremonias y lo que es el fuego nuevo. Y este próximo lunes vamos a ver otro tonalámatl, que es el de Aubí. Igual vamos a ver cómo está estructurado, cuál sería, inclusive podemos hacer ahí una comparación con el borbónico. La tira de peregrinación, lo que es la matrícula de tributos, también es otro de los conventos que vamos a revisar en cuanto a los mexicas. Y pues terminando con ese ciclo de códices, nos vamos a ir con el grupo del Códice Borgia, que se llama así porque pues el lugar donde no está alojado es en el Vaticano, pero es una mezcla de códices mexicas y mixtecos. Después nos vamos con otros códices mixtecos que tienen que ver también, algunos son tonanámatl, otros tienen que ver con cuestiones políticas y de historia y económicas, y vamos a cerrar con lo que son los 3 códices mayas. Y son todos los lunes a las 8 de la noche, ya sea que tú quieras hacer tu aportación amorosa de 150 pesos por sesión, o pues nos echamos todo el mes con 500 pesos. Que está muy bien, la verdad. O sea, es un precio muy, muy razonable. Hay talleres de esto que están por los cielos. Y bueno, también, ¿no? O sea, es importante, creo yo, comenzar a dar un repaso ahí a nuestra historia, porque también creo que mientras uno está en contacto con el material, se va despertando algo en nosotros, ¿no? Que a lo mejor no conocemos, que a lo mejor no hemos contemplado, pero bueno, un poco para ir cerrando este podcast, que no quisiera, la verdad, ¿no? Pero ya, ya, ya cubrimos el tiempo. Em, en una medicina yo tuve a bien componer un, un algo que se llama la rueda de medicina Camino al Mictlán, ¿no? En esta, ¿cómo llamarla? Composición de poesía y canto, relaté primero como la manera formal en la que a mí me enseñaron a aperturar los rumbos, o sea, como, digamos, como la manera más elegante y más honrada de hacerlo en lengua náhuatl, y también fui juntando algunos poemas, que por cierto va a haber una actualización ahora si van a esta medicina en Michoacán. En la noche vamos a tener como cierta rueda de medicina y pues la voy a estar llevando yo frente al fuego y va a estar muy hermoso. Entonces, en esta poesía yo iba relatando lo que dejó Cuauhtémoc, el último este, mandato de Cuauhtémoc, y estábamos en medicina, ¿no? Tomamos Niños Santos y yo estaba guiando esa composición, y te lo prometo que yo sí había conocido esto, me apasionaba, pero en ese momento como que hice un clic con la medicina y pues todo se aperturó. En un momento del relato, yo de verdad, o sea, solo sentí cómo mi corazón empezó como a vibrar muchísimo y estaba cantando, estaba haciendo un canto que dice al final, Nican Tlalticpac, Nican Semanáhuac, ¿no? Que dice como aquí sobre la tierra, aquí en nuestra amada tierra de Anáhuac. Y cuando yo estaba haciendo ese canto, yo estaba así llorando, o sea, de todo lo que estaba sintiendo por vivir el canto, ¿no? O sea, y ese canto me gusta mucho porque dice que haya flores, que haya danza, que haya ofrenda, que haya vida, pero todo lo vas diciendo en náhuatl. Entonces, es como un rezo muy sagrado y yo solamente me acuerdo que me agaché y vi como una luz, o sea, yo sabía en ese momento que estaba en la presencia de estos abuelos que dejaron esa consigna, ¿no? Y entonces como que me hizo un clic así en el corazón y yo decía, gracias porque estoy escuchando el mensaje que los abuelos dejaron, ¿no? Y siempre decimos, con que uno escuche, con que uno diga, wow, yo conecté con esto y ahora voy a sembrar, ¿no? Para enseñar a sembrar, o yo conecté con el náhuatl y ahora voy a aprenderlo para enseñar a hablarlo, para que no se pierdan, ¿no? Vamos a ir justo haciendo florecer esta cultura tan hermosa que teníamos
y que todos los que vivimos aquí en el Anáhuac, tenemos, ¿no? Está ahí en nuestros genes. Entonces, el contacto con estos materiales despierta como esa esencia y te hace, hasta te vuelve más digno. Yo después de ese día, yo decía, de verdad, ¿no? O sea, hasta el último día de mi existencia, yo voy a dejar de hablar de nuestra cultura, ¿no? Solo el día que me muera va a ser el día en que voy a dejar de honrar esta amada tierra, ¿no? Estas raíces. Y pues bueno, pienso que así también se puede ir dando. Pues cuéntanos, Yolotzin, ¿cómo te vas? Qué bello programa, algo que nos quieras. Muchísimo. De hecho, algo para añadir a lo que acabas de mencionar, Fanny, un texto de León Portilla, porque también se dedicó mucho a Miguel León Portilla, que fue un historiador que se dedicó mucho al rescate de la lengua náhuatl, de la poesía, y también de los códices. En uno de sus libros que habla precisamente de la poesía, dice que entre los propios maestros de la palabra había también algunos que tenían por oficio enseñar al pueblo en general los cantos divinos, ¿no? A estos personajes se les conoce como conservadores o tlapiscatzitzin, que reunían a la gente en los distintos barrios para enseñarles los cantos y tradiciones. Entonces, es hermoso porque tú eres una conservadora de estos cantos y tradiciones y que aparte nos los estás enseñando, ¿no? Que los estás compartiendo con el pueblo y es algo muy hermoso porque pues de alguna manera estás realizando una de las principales labores que existían en el mundo mesoamericano. Wow, no lo sabía, pero mira, así nos vamos enterando. Y pues qué bello, Yolotzin. Gracias también a quienes se conectaron. Si ya no tienen más dudas, preguntas, pues es el momento de las felicitaciones. Por si quieren aperturar su micrófono para felicitar a Yolotzin, que la verdad, qué programa. Yo me quedo con ganas del segundo y que podamos ir platicando de un códice y luego de otro y luego de otro y luego de otro, porque creo que es el tiempo de que la semilla empiece a florecer. Entonces, Lau, Elida, Carliux, ¿quién quiere? Yo. A las dos, muchas felicidades, Perlita. Como bien dijeron hace rato, la historia, híjole, como que es algo que te inculcan desde niño, desde chiquito, te gusta o no. Y yo realmente sí puedo decir que tiene mucho que ver con los maestros, ¿no? Las personas adultas que están enseñándote, si no tienen la pasión, no tienen la paciencia o no saben de qué manera llegarte, la historia es algo que repites nada más para pasar el examen. En mi caso, yo soy pésima para las fechas, pésima para todo, pero si me contaran la historia así, otra cosa sería, ¿no? Es así como de, eso sí parece como un chismecito bonito. O sea, es un chisme de qué crees, es que esto pasó hace tanto y tú así de, wow, qué interesante. Pero realmente, o sea, yo me quedo como me fue a mí en la infancia, que fue, apréndete las fechas, y hay de ti donde te equivoques porque la pregunta sale mal y si sale mal, pues ya no sacas buena calificación en el examen, ¿no? Y de verdad, aunque yo saqué 10 en todos mis exámenes de historia y todo, realmente yo era la niña que era capaz de confundir las fechas de independencia con revolución y todo eso, porque las fechas no me importan, ¿no? Y es así como de, no me acuerdo. Y entonces, qué diferencia, ¿no? De cómo te enseñan en la escuela a cómo lo platican ustedes, que es, o sea, real. Estamos tomando cafecito y platicando de algo que pasó y que además es súper interesante. Entonces, pues muchas felicidades, Perlita, felicidades, Fanny. Ojalá que puedan dar este tipo de charlas a niños, porque pues yo sigo segura de que la educación sigue igual y que muchos niños deben de estar como yo estuve hace tiempo, ¿no? Nada más pasando los exámenes. Linda noche. Qué gran idea, Carla, de verdad. Fíjate que yo sí he tenido la oportunidad de llevar esto a los niños con espectáculo bueno, no con espectáculo, pero con danza y tambor y todo, y de verdad, o sea, al principio los niños como que se espantan, como por el sonido del latecocoli, pero cuando los ponemos a danzar, como que hay algo intrínseco en ellos que lo siguen, o sea, como justo, ¿no? Lo que hablas es bien, bien maravilloso. Si te apasiona, apasionas al otro. Y esos niños, me acuerdo que hay una danza, que es la danza de fuego, donde te va contando, en los pasos de la danza de fuego, te vamos contando la historia de cómo se creó el sol y cómo se creó la luna, todo a través de la narrativa de tu cuerpo, ¿no? Entonces, les contábamos la historia y los niños así, wow, bueno,
Entonces, tienes mucha razón. Gracias por traerlo a la mesa. Es un compromiso que ya Perlita y yo hacemos en este momento. Sin preguntarte, Perlix, ya estás más comprometida. Sí, súper comprometida y sí, le entramos, cómo no. Claro. Entonces, gracias por ponerlo. Y tengo otro comentario aquí de otra Perlita. Dice, pues agradezco todas sus enseñanzas, su pasión es súper contagiosa. Les envío un gran abrazo y mi agradecimiento. Ay, muchas gracias. Y me parece que Lau quería decir algo. Adelante, Lau. Sí, gracias. Pues igual, Perlita, Fanny, muchas felicidades por ser esas mujeres que comparten y nos comparten la parte de la historia diferente, como menciona Carlita. En la escuela nos los enseñaron de una manera como que a mí se me hacía pues aburrida, la verdad, como de esas fechas muy tediosas, pero en cierta manera también me llamaba la atención y ver ahora de este lado la historia de otra manera me apertura y me hace sentir mucha emoción de querer saber y conocer, pero ya desde un punto de mucho amor, de mucho agradecimiento, porque la verdad la historia y lo que nos compartían nuestros abuelitos es algo precioso, hermoso, que es una tarea para estarnos empapando constantemente de ella, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía no comprendo, pero que es algo que es muy enriquecedor para mí. Entonces, muchas felicidades a las dos, que ojalá hicieran más, más charlas como esta. eh, y gracias por su tiempo y por la dedicación que han demostrado a todos y a todas. Gracias. Muchas gracias, Lau. Pues bueno, si ya nadie más tiene comentarios, yo te quiero agradecer mucho, Yolotzin, primero porque he conocido tu proceso, me has dejado ahí eh, mirar, ¿no? Cómo has elegido florecer y pues qué mejor que encontrar esto que te apasiona, ¿no? A veces coincido mucho contigo cuando dices, estuve perdida mucho tiempo, no sabía para dónde hacer y es la misma pasión la que te vuelve a jalar el camino, ¿no? Y dices, ok, si esto lo tenía ahí en la maleta, pues ya es momento de sacarlo, ¿no? Y entonces cuando lo sacas, todo empieza a ponerse sobre la mesa. Así como nos menciona Lau, ¿no? Compártanlo, Carlita, compártanlo con los niños, ¿no? Creo que ahí es donde vemos nuestro mayor potencial. Entonces, gracias por esta entrevista, gracias por atreverte a sacar ese curso de códices, gracias por apasionarte tanto y creo que estos son los proyectos bien bellos, ¿no? Los que te mueven, o sea, yo ahorita platicando con ustedes, sentí un millón de emociones de recordar pues todo lo que he caminado, ¿no? Y también pues siempre preguntarte, ¿por qué has llegado hasta aquí? ¿No? ¿Por qué has pisado esas zonas? ¿Por qué se te ha dado ese conocimiento? Entonces, este año es un año donde la casa tiene que reestructurarse, ¿no? Donde la casa tiene que empezar a traer gente, ¿no? La casa es la estructura, pero claro que también estamos hablando del chante, ¿no? Del hogar. Entonces, mientras tú tengas una casa bien bonita, la gente va a querer venir, ¿no? Entonces es momento de abrir nuestras casas a que la gente venga y conozca esto. Y tu casa puede ser la medicina ancestral, Lau, por ejemplo, la limpieza de útero, ¿no? Carla, los masajes, Elida también los masajes, ¿no? Y así cada uno tenemos algo que compartir con el mundo. Entonces, gracias, Yolotzin, por permitirme verte brillar y ver cómo vas creciendo y pues que se armen todos los proyectos que aquí sembramos. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, igual jueves 6 de la tarde, no se lo pierdan. Y pues también tenemos un montón de cursos aperturados, taller de cantos ancestrales, Carpa Roja, se va a abrir uno de Tonalamat por si quieren empezar a reconocer las cuentas y los días en los que estamos, ya también se va a abrir y vamos a aperturar un nuevo taller de Cábala para principiantes. Entonces, ahí nos escriben si quieren más información y pues les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Perlix. Muchísimas gracias, Fanny. Ya estamos puestos para los próximos proyectos. Excelente. Bye. 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 Gracias, chicas. Gracias. Bonita noche, adiós. Gracias. Hasta luego, bye. Muy bonito. Esto fue Espirituini Podcast. Si te ha gustado, regálanos un like, déjanos tu comentario y ayúdanos a compartir. Gracias. Meridiana Cósmica.